Padre mío, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por nuestra amada iglesia que hoy se reúne para adorarte. Hoy nos hemos reunido a escuchar tu voz, anhelar que tu nombre sea honrado, santificado en medio nuestro. Señor, usa este tiempo de escuela dominical para edificar nuestras vidas, para corregir lo deficiente en nosotros y para mostrarnos el camino de tu voluntad. Señor, úsame para ministrar a tu pueblo la verdad. Trae con bien a aquellos que vienen en camino y que hoy pueda ser un día, en este tu día, en el que podamos gozarnos, Señor, alegrarnos y regocijarnos en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, hoy hablaremos sobre lo que no es la conversión. Una de las formas más adecuadas de enseñar alguna verdad es comenzar en primer lugar por lo que no es. Y es eso lo que haremos hoy con el tema de la conversión. Un tema sumamente importante para cada cristiano y en especial para nosotros como iglesia. ¿Por qué el tema de la conversión es un tema tan importante para nosotros como iglesia? Por la siguiente razón. Porque una de las demandas de nuestra congregación, a aquellos que desean ser parte de nuestra membresía, es que sean personas convertidas. Y para nosotros poder evaluar a aquellos que son verdaderamente convertidos, necesitamos entender apropiadamente lo que es la conversión. De hecho, algo que nos distingue de los católicos romanos es que nosotros creemos en una membresía evangélica, o lo que es lo mismo, una membresía de individuos que han creído en el evangelio y se han comprometido genuinamente con el evangelio. En nuestra membresía no entran inconversos. Somos bautistas y a la luz de la Escritura, la membresía o los que componen la membresía, los que son llamados parte del pueblo de Dios, son solo creyentes. Hombres y mujeres verdaderamente convertidos que han creído en el evangelio y se han comprometido genuinamente, no falsamente, genuinamente con el evangelio. De hecho, si nosotros vamos al libro de los Hechos, leemos cómo este es un requisito indispensable para la comunión con cualquier iglesia local. ¿Por qué esto es importante? Porque se puede llegar a pensar que esto es algo de la Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, que tienen esta idea de la membresía, que unos son parte y uno no. ¿De dónde sacaron esa locura? No me gusta esta iglesia. Bueno, yo quiero mostrarles que eso es algo que está de tapa a tapa en la palabra de Dios. Esto no es algo que nosotros los bautistas reformados nos hemos inventado. Está en la santa palabra de Dios. De hecho, el patrón o modelo que vemos a lo largo del libro de los Hechos es que a la iglesia los que se sumaban eran personas que primero se convertían. Eso dice la Biblia. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41, porque de nada sirve lo que yo diga si no podemos confirmarlo con la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 41, y luego vamos a leer el versículo 47. Dice Hechos capítulo 2, versículo 41, lo siguiente: así que los que recibieron su palabra, hablando del evangelio, luego, segundo, fueron bautizados, y tres, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Creyeron, fueron bautizados, y luego se añadieron a la iglesia, lo mismo que ser parte de la membresía. Eso es lo que dice la Biblia. Luego veamos lo que declara el versículo 47 de la palabra de Dios en Hechos 2. Hablando de estos que habían creído, que se bautizaron y que versículos previos nos dicen que también partían el pan, tomaban de la cena del Señor. Dice el versículo 47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra versión con respecto a esta parte final del versículo 47 de Hechos 2 declara lo siguiente. Dice: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.
La idea es que Dios los añadía a la iglesia una vez que los salvaba. Por lo tanto, la membresía de una iglesia debe estar compuesta por hombres y mujeres que se han convertido genuinamente, que han creído en el evangelio y que se han comprometido genuinamente con ese evangelio. Por lo tanto, amados hermanos, la condición necesaria entonces para que una persona pueda pertenecer a la iglesia local o pueda hacerse miembro de nuestra iglesia local o de cualquier iglesia local, porque la membresía es algo bíblico, es una marca de una iglesia saludable. Para que una persona pueda pertenecer a la iglesia local es que haya sido transformada por la gracia de Dios, obrándose un cambio en su corazón, no un cambio meramente externo, no un cambio que se pueda imitar, sino un cambio de corazón, un cambio real. De ahí que la pregunta más importante que tenemos para ti, si deseas ser miembro de la iglesia, ahora mismo estamos en clase de membresía y hay muchos de ustedes que se han acercado que quieren ser miembros de una iglesia, de nuestra iglesia. La pregunta para ustedes es la siguiente: ¿eres tú una persona convertida? Esa es la pregunta para ti. La pregunta no es si has escuchado buenos sermones, si te salieron los dientes en el evangelio. Esa no es la pregunta. La pregunta es si eres realmente una persona convertida. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando hoy. Y lo primero que vamos a ver, como dijimos al inicio de nuestra clase de esta mañana, es lo que no es la conversión. Y vamos a ver algunas marcas de lo que no es la conversión negativamente hablando. Y mi primer punto para aquellos que toman nota es el siguiente: la conversión no es un acto externo. La conversión no es un acto externo. Muchas personas en la actualidad, y probablemente esto nos ha pasado a muchos de nosotros, creen que han venido a Cristo sencillamente porque un día levantaron la mano en una iglesia, o se pusieron en pie cuando el pastor hizo el llamado, o vinieron al frente al predicador o al evangelista, o repitieron una oración tal cual como la presentó el pastor, como si la conversión fuera únicamente un acto físico. Y esto es muy común en nuestro país. Y nosotros no somos superiores a ellos. Muchos de nosotros venimos de allá, hasta que el Señor, por medio de su palabra, nos permitió entender que era la verdadera conversión. Muchos de nosotros, cuando nos preguntaron si éramos verdaderos creyentes, dijimos: bueno, yo repetí la oración de fe. Bueno, yo pasé al altar cuando el predicador dijo, o como fue en nuestro caso como iglesia por mucho tiempo, tú te parabas desde tu asiento y ese levantarte confirmaba que tú habías creído. Pero a la luz de la Escritura debemos preguntarnos: ¿eso es así? Jesucristo, nuestro Salvador, cuando predicó a los pecadores, los hizo repetir una oración. Cuando Jesucristo proclamaba a las multitudes, los hizo venir al altar y les puso las manos en la cabeza, y si se caían, realmente era una evidencia de que eran de Él. ¿Realmente eso está en la Biblia? Los apóstoles, el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, cuando predicaron el evangelio, aquellas personas que escuchaban la mala noticia del evangelio de que eran pecadores, y escuchamos a las personas convictas de pecado decir: varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro decía: bueno, repitan conmigo esta oración. ¿Eso está en la Biblia? O Pedro decía: vengan para poner las manos en la cabeza, tiemblen y caigan. ¿Eso está en la Biblia? Porque no importa qué tanto lo veamos en muchas iglesias o qué tan bonito luzca, la pregunta es: ¿está en la palabra de Dios? ¿Dios ha determinado que hagamos eso? ¿El Señor lo ha mandado? Son buenas preguntas a hacernos. Sin embargo, mis hermanos, una cosa es realizar un acto externo en señal de que nos gustaría ir al cielo, y otra muy distinta es convertirnos de nuestros malos caminos de Dios, a Dios. Si tú le preguntas a un niño, un joven: ¿tú quieres ir al cielo o quemarte en el infierno? Todo el mundo va a decir: yo quiero ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Y esto porque muchas veces cuando hablamos de nuestra conversión, de nuestra salvación, las personas dicen: bueno, a mí un día me preguntaron si quería ir al cielo, yo levanté mi mano y pasé, y ese día me bautizaron, así que yo me bauticé creyendo que era una creyente. Y realmente no era así. Hermanos, lo que se le pide al pecador no es que venga al frente o que venga el predicador.
Lo que se le pide al pecador luego que ha reconocido que ha violado la ley de Dios y que merece el infierno debido a eso, lo que se le pide al pecador es que venga a Cristo. Eso es lo que le pedimos al pecador, que venga a Jesucristo, no al altar, no al predicador, no al evangelista, que venga a Cristo. Lo cual es un acto mucho más profundo y trascendente que lo anterior. Ahora la pregunta es, pastor, pero si siempre se ha hecho así en la iglesia de Cristo. Mentira, eso no es así. Un poco de historia para ustedes. No fue hasta alrededor del año 1840, para los que les encanta la fecha, no fue hasta el año 1840 que esta práctica fue introducida en el evangelismo por un hombre llamado Charles Finney. Yo me volví un experto en estudiar a Finney cuando no era reformado y seguía a Finney. Yo tenía así libros de Finney y leía todos sus artículos. Así que te está hablando alguien que viene de allí, no me lo contaron. Y Charles Finney comenzó a usar algo que él llamaba el cuarto ansioso. No sé cuántos habían escuchado previamente de Charles Finney. Algunos, bueno, pocos. Muy bien, vamos bien. Y él llamaba eso el cuarto ansioso, y algunos arrugaron su cara. Tranquilito que ya les voy a explicar. Un lugar, el cuarto ansioso, era un lugar en el que se invitaba a entrar a las personas después de la predicación del evangelio, cuando esa persona se sentía convicta de pecado y deseaba ser salvo. Cuando esa persona luego de esa predicación sentía convicción de pecado, Charles Finney y todo el resto que abrazaba esto mismo que él, se lo llevaban a lo que llamaban el cuarto ansioso. Ahora bien, ¿quién era Charles Finney? Bueno, Charles Finney fue un evangelista del siglo antepasado que negó rotundamente la doctrina de la depravación total del hombre. Y aceptó a la vez que el ser humano tenía la posibilidad de salvarse sin la intervención todopoderosa de la gracia de Dios. ¿Escucharon eso? Decía, y este es el peligro de los que niegan la total depravación del hombre. El negar esta doctrina central y que está en la Sagrada Escritura te puede llevar a lugares peligrosos. Y lo que lo llevó a pensar a él fue esto: bueno, si el hombre no es totalmente depravado, quedó una puerta abierta, y él llega a afirmar que él creía que todo ser humano tenía la posibilidad de salvarse sin la intervención divina. Tú te puedes salvar sin que Dios intervenga. Eso es lo que afirmaba él. Él decía que en esto consiste la regeneración. Y escuchen en esto. Él decía, la regeneración es el cambio de ruta que hace el pecador por sí solo cuando decide seguir a Cristo. Por sí solo. No se requiere que Dios intervenga, a pesar de que la Biblia describe al hombre como muerto en sus delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Por lo tanto, todo lo que se requiere, de acuerdo a Finney, para ser salvo, no es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, como la afirma la Biblia, sino una decisión del pecador. El decisionismo es lo que se requiere. Ahora bien, si el hombre tiene el poder de tomar la decisión de buscar su salvación, ¿cómo sabemos, dice Finney, que tomó la decisión? Y ahí es donde Finney dice que debía ser manifestada esa decisión que el hombre ya tomó a través de algún acto físico visible o una decisión pública, como decía Finney, levantar la mano, ponerse en pie o pasar al frente. ¿Le recuerda algo? Esto pasa en todas las iglesias todos los domingos y en las campañas evangelísticas. Y esto es muy importante porque, y aquí quiero dirigirme a todos los que quizás tienen poco tiempo entre nosotros y conocen muy poco de la doctrina reformada, o aquellos que nos ven por internet. Yo quiero decirles con mucho amor y respeto que esa práctica de pasar al frente, levantar la mano o repetir una oración de fe no está en la Biblia, y esa práctica que es común en las iglesias no la aprendieron de Dios, sino que la aprendieron de los hombres. Por lo tanto, una iglesia donde se hace el pasar al altar, levantar la mano para tomar la decisión o repetir una oración de fe, es una iglesia que está fundamentando una práctica en un mandamiento de hombre humano, no es de Dios. Abre tu Biblia y no vas a encontrar ni un solo episodio donde vas a ver a Cristo ni a los apóstoles haciendo eso. Eso para mí es suficiente para no hacerlo.
De hecho, la escritura en Tito capítulo 1, acompáñenme allá. Vamos todos en nuestras Biblias, Tito capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver qué dice la Santa Escritura. Recordando nuestro punto, la conversión no es un acto externo. Tito capítulo 1, versículo 16. Para aquellos que unen o piensan que una acción externa es igual a una verdadera conversión. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, acto externo, pero con los hechos que hacen, ¿qué hacen con sus hechos? Muy bien, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. De acuerdo a este texto, se puede hacer actos externos como los que acabamos de mencionar y ser personas abominables y rebeldes, que con sus hechos niegan lo que han dicho con sus labios. Por ende, debemos tener mucho cuidado de pensar que hemos sido realmente convertidos porque hicimos un acto externo. Porque a la luz de la Biblia eso no es así. La conversión no es un acto meramente externo. En segundo lugar, ya vimos que la conversión es meramente un acto externo y de dónde salió esta práctica errada y antibíblica. Y algunos dirán: bueno, pastor, pero yo he visto gente que el Señor la ha salvado así. Pura soberanía de Dios. Deja las excepciones a Dios y tú ocúpate de las reglas. Deja las excepciones de Dios. Porque Dios también ha hablado a punta de animales. ¿Por qué en sus iglesias no ponen detrás del púlpito un animal cada domingo? Para que Dios hable. No, las excepciones se las dejamos a Dios y nosotros nos ocupamos de las reglas. En segundo lugar, la conversión no es tampoco un simple convencimiento intelectual. La conversión no es tampoco un simple convencimiento intelectual. Algunas personas creen que ser cristiano es simple y llanamente aceptar en el intelecto la veracidad de ciertas proposiciones históricas y doctrinales, como por ejemplo, Jesús es el Hijo de Dios. Mira, lo reconoce, tiene que ser salvo. O Dios se hizo hombre. No, ese tiene que ser cristiano. El hombre que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No, ese tiene que ser cristiano. Algunos piensan que si alguien entiende y no duda de estas cosas, es salvo. Ese es nuestro pensar. Muchas personas, hermanos, pueden llegar a creer en la veracidad de los hechos históricos narrados en la Biblia y no por ello ser librados de la condenación eterna. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? De la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 19. Nos enseña que no basta creer ciertas verdades o doctrinas apropiadas o ortodoxas para ser salvos. Santiago 1:19 nos dice claramente: ¿tú crees que Dios es uno? Wow, imagínate el afirmar eso. Qué doctrina tan importante el poder reconocer que Dios es uno. Y Santiago dice: bien haces, muy bien. Pero también los demonios creen eso. Y de paso tiemblan. Yo debo decirle que hay gente que afirma verdades teológicas, que va a iglesias reformadas y dice creerla y se creen los mejores teólogos, pero ni tiemblan. Los demonios son mejores que ellos hasta en eso. Los demonios por lo menos tiemblan cuando escuchan la sana doctrina. Hay gente que la sabe, la afirma, la comunica y pelea por ella y saca espada, pero no tiembla cuando se trata de aplicar eso a sí mismo. Pero los demonios tiemblan. Querido amigo que estás aquí, hermano, los demonios saben, intelectualmente hablando, no pierdan eso de vista, que Dios es el Rey del universo. Los demonios saben que Cristo es Dios. Los demonios saben que hay un cielo y que hay un infierno. Los demonios no han llegado a las tonterías que han llevado muchos hoy.
de negar el infierno, de negar el cielo y todo lo demás. Los demonios saben todo eso, pero eso no es suficiente para que ellos sean salvos. Siguen siendo demonios. Así que como eso no es suficiente para que ellos sean salvos, tampoco para que tú seas salvo. Conocer ciertas verdades acerca de Dios no hace a nadie cristiano. Y más en esta época donde cualquiera sabe, sí, hubo un tiempo donde Dios se encarnó, nació en Belén, nació en un pesebre, creció, vivió una vida perfecta, lo asesinaron en una cruz de manera injusta y al tercer día resucitó. Esa es una verdad que en nuestro tiempo un montón de gente afirma. ¿Y quiere decir por eso que son salvos? No. Ojo, aquí hay un detalle importante que quiero dejar claro. Entender la verdad del Evangelio es esencial, es importante. Es necesario que nosotros podamos entender el Evangelio. De hecho, el Evangelio apela al entendimiento. Para tú creer un mensaje como el mensaje del Evangelio, esa verdad histórica requiere que tú lo entiendas intelectualmente para que puedas creerlo. Así que no está mal el entender el Evangelio intelectualmente, pero eso no es, estás a mitad de camino. Por lo tanto, no podemos decir que un individuo que haya comprendido el Evangelio es salvo. Pero sí podemos decir que alguien que no lo haya entendido es inconverso. ¿Entendimos esa parte? Lo voy a repetir. No podemos decir que un individuo que haya comprendido intelectualmente el Evangelio es salvo. Pero sí podemos decir que alguien que no lo haya entendido es inconverso. El Evangelio debe entenderse con la mente y creerse con el corazón. Hermanos, si no hay un entendimiento de las verdades centrales del Evangelio, no puede haber salvación. Necesitamos creer en el Evangelio para que pueda haber salvación. Pero simplemente afirmarla con nuestros labios, y esto es así, eso no nos hace salvos. Se requiere, pero no es la única marca para tú determinar que alguien es salvo. Y si no me crees, abre la Biblia. Santiago es demasiado claro. Así que hemos visto en primer lugar que la conversión no es un acto meramente externo. Así que guardémonos de evaluar nuestra conversión solo a través de actos externos. También vimos que la conversión no es un acto meramente intelectual. Guardémonos de evaluar nuestra conversión diciendo, bueno, yo sé esto, yo me sé esto y yo me sé esto. La gente se puede saber todo eso y tú ves su vida y tú puedes concluir que tú solamente eras un hombre o una mujer con apariencia de piedad, pero por dentro tenías un corazón de piedra como el de siempre. Así que en tercer lugar, hemos visto la conversión no es un acto externo ni un mero acto intelectual, pero en tercer lugar, la conversión no es tampoco una experiencia mística o subjetiva. La conversión no es tampoco una experiencia mística o subjetiva. No son escasos los testimonios de personas cuya experiencia de conversión, según ellos, se reduce al misticismo y al subjetivismo. Y en nuestros tiempos esto es común. Y aquellos que evalúan su conversión a la luz de esto, yo les pido que escuchen con mucha humildad y que recuerden que nuestra regla de fe y práctica es la Biblia y nada más. Mira, hermanos y amigos, y recuerda, yo prefiero que tú escuches la verdad, por más dolorosa que pueda ser para ti, a que tengas un hipócrita diciéndote la mentira para mantenerte tranquilito. Es necesario que escuchemos la verdad, por más dura que pueda ser. Mira, no importa lo que tú sientas o lo que experimentes. No importa incluso que me digas, mira, yo lloré 3 horas ese día, que hayas tenido sudoraciones, que hayas hablado en lengua como muchos pasan. Si no hablas en lengua, tú no eres creyente. Yo no sé de dónde carrizo sacaron eso. Eso no está en la Escritura. Y están forzando a las personas a hablar falsamente lenguas. Porque en mi iglesia me dicen que si no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu de Dios. Entonces, como yo no quiero que me vean como un hijo del diablo,
comienzo a falsificar las lenguas. Y como en estas iglesias no importa que nadie interprete las lenguas, a pesar de que la Escritura dice que les oían hablar en su propio idioma las verdades de Dios, y a pesar que eran mensajes que se interpretaban claramente con un mensaje claro, a pesar de que ignoran todo eso, pero como lo ignoran, las personas lo hacen y falsamente lo hablan. Una de mis hermanas me contaba que una vez una amiga la invitó para un encuentro, y el pastor dice que el que no hable lenguas es del demonio, está poseído. Y mi hermana dice, yo no voy a hacer que eso pase. Y mi hermana es una actriz reprimida, ella no está aquí, pero si ella ve, ya sabe que ya yo lo he hablado con ella. Como actriz ella tiene mucho talento. Y hizo su actuación de lengua para que no le dijeran que tenía el demonio. Y viene el pastor, que es el ungido de esa iglesia, el ungido, nadie lo puede tocar. Y le dice, aquí hay una unción muy especial. A ti que pasaste a otro grupo, tú estás en otro nivel. Y la pasaron a otro grupo, a otro nivel. Otro nivel de mentira será, porque eso no era verdadero. Y eso es lo que pasa, terminan forzando las lenguas y estas acciones porque hacen de un mandamiento de hombre, lo igualan al mandamiento divino. Y eso no está en la Biblia, mis hermanos. Y es muy importante que nosotros lo entendamos. Miren, venir a Cristo es todo lo opuesto. Venir a Cristo es una experiencia subjetiva. Objetiva, perdón. Para ver si estaban pendientes, como dice Luis. Que como ya dijimos, apela al entendimiento y la razón. Lo vimos en el punto anterior. La persona entiende lo que está sucediendo. Y es totalmente consciente de lo que está sucediendo. En estas iglesias dicen, no, a mí se me borró el cassette, yo lo entendí, yo solo caí en el piso. Y así fue mi conversión. Ey, así no sucede. Yo no veo eso tampoco en la Biblia. Eso no está en la Biblia, hermanos. ¿De dónde hemos sacado estas cosas? Acompáñenme a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dejemos que sea la palabra de Dios la que nos guíe. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Dice la palabra de Dios en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15, lo siguiente. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O como dice otra versión, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. La conversión de Timoteo no había sido algo místico o subjetivo, o algo raro o inentendible. No, así no se describe la conversión de Timoteo y de ningún personaje en la Escritura. Por el contrario, hermanos, la conversión de Timoteo podía ser debidamente descrita por el apóstol Pablo. No sé si lo pudieron ver en el pasaje. Pablo le dice, Timoteo, tú primero escuchaste la palabra. Y se está refiriendo Pablo al evangelio. Tú primero escuchaste la palabra. Segundo, luego tú fuiste persuadido o convencido de esas verdades que tú escuchaste y que entendiste de manera intelectual. Y eso que tú entendiste trajo la sabiduría o el conocimiento necesario que te hizo salvo por medio de la fe. Eso dice la Biblia. Eso es una conversión. Eso es una conversión. Alguien escucha la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la entiende, y ese entendimiento que él adquiere por medio de esa verdad de las buenas nuevas de salvación produce fe y arrepentimiento que son para salvación. Hay conciencia de lo que está pasando, hay conciencia de lo que está sucediendo, y hay un entendimiento al menos elemental de las verdades que están involucradas en este momento, en ese acto. No alguien me habla de su bautismo. Bueno, yo me bauticé siendo de creyente. Bueno, cuéntame cómo fue tu conversión. Bueno, a mí me llevaron a la iglesia varias veces. Y yo sentí ese día, comencé a sudar y la mano izquierda me temblaba.
Y hermano, tú escuchas testimonios así. Y el pastor dijo, ¿quiénes quieren ir al cielo? Pasen acá. Inmediatamente me bautizaron. Yo le digo, ¿no hubo una conciencia de tus pecados? No, yo no recuerdo. Entonces, si no hubo una conciencia de tu pecado, ¿cómo te pudiste aferrar a un salvador? ¿Un salvador de qué? Si no te viste a sí mismo como pecador. ¿Cuál salvación? ¿De qué me iba a salvar? Y creo que alguien me lo recordaba. Me decía algo así como que lo que ocurrió ese día, lo que se vio ese día fue un impío mojado. Otra cosa. Pero no realmente un convertido. ¿Por qué muchas iglesias hacen esto? Porque lo que cuenta es el acto externo. Lo hizo, levantó su mano, venga. O todavía peor, hay personas que tú te acercas y le preguntas, háblame de tu conversión. Bueno, mira, mi tía que siempre fue cristiana de toda la vida me comenzó a llevar a la iglesia. Yo no tenía diente todavía. Me salió mi primer dientecito en el primer culto de cena del Señor en la iglesia. De ahí yo comencé a ir y me quedé en la iglesia. Así fue mi conversión. Hermanos, eso no es a la luz de la Biblia una conversión. Yo no me imagino al apóstol Pablo contando, y un día yo iba a un lugar y alguien me invitó, un escriba transformado, y me dijo, ven y asiste aquí. Y yo me resistí un poco, pero bueno, pues y asistí. Y ahí me quedé y pasaron los años. Y de repente me vi escribiendo primero a los Corintios, Gálatas y todo lo demás. Yo no veo eso. O Pablo diciéndole eso a Timoteo. Persiste tú en aquella invitación que un día te hicieron y que desde allí te quedaste en la iglesia y nunca saliste de allí. Yo no veo eso en la Biblia. Hermanos, si nos reímos, pero esas son las historias que está contando la gente de su conversión. Y esas son las personas que estamos llamando hermanos o hijos de Dios. La conversión no es un mero acto externo, no es una mera acción intelectual, no es una experiencia mística y subjetiva. Y en cuarto y último lugar, la conversión no es tampoco una mera reforma moral. La conversión no es tampoco una mera reforma moral. De este tema se puede hablar muchísimo, pero creo que esto sienta una base clara para cada uno de nosotros. La conversión no es tampoco una mera reforma moral. ¿Por qué decimos esto? Porque hay personas que igualan la conversión a un grupo de cambios externos de tipo moral que hicieron en su vida, y por hacer estos cambios externos de tipo moral en su vida, dicen que son hijos de Dios y que tienen ganados al cielo. Piensan que si antes eran ladrones, mentirosos y groseros con sus padres, y ahora pasan a ser veraces, son honestos, son amables con la gente y ya tienen el cielo ganado. Pero eso tampoco es convertirnos. Eso tampoco es convertirnos. Y padres, guárdense de dar falsas esperanzas de conversión a sus hijos, porque han hecho algunas de estas cosas. O ustedes mismos, o los que nos visitan. No tengan temor de decir la verdad en amor. No hay nada más doloroso que llegar al infierno pensando que era un creyente sin serlo. Eso sí es duro. Y una persona así desde el infierno te señalaría y te diría, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me llamaste hermano sin serlo? ¿Por qué no me corregiste cuando te hablé de mi conversión y tú sabías que no era una conversión verdadera y no me corregiste? No hagamos un daño mayor. Mire, una cosa terrible es no ser cristiano. Pero una cosa peor es andar en este mundo creyendo que lo somos sin serlo. El autoengaño es peor que cualquier cosa. Hay mucha gente allá afuera, y probablemente aquí también, algunos que siguen, otros que se han ido y otros que se irán, que pensaron o piensan que son creyentes, pero con sus hechos lo niegan. Y quiero dejar algo claro aquí. Aunque los convertidos vivirán en el contexto de una moralidad adecuada, la Biblia nos describe un proceso de santificación. No siempre aquellos que tienen tal moralidad serán convertidos. Hermanos, las normas morales se pueden imitar. Tú puedes imitar ser un vecino gentil.
Tú puedes imitar con muchas clases morales hoy que hay. Ven y te enseño cómo ser una buena persona. Hoy hay cursos de eso. Eso se puede aprender por YouTube. Los hipócritas son expertos en imitar. Pueden aprender en ser honestos. Pueden imitar ser gentiles. Pueden aprender en una clase motivacional cómo evitar decir groserías en público. Pueden ir a Alcohólicos Anónimos y aprender cómo alejarse de la borrachera y de los vicios como el fumario. Todas esas cosas se pueden imitar, pero la conversión no se puede imitar. La verdadera salvación que es en Cristo Jesús, que es una renovación de corazón, eso no se puede imitar. Ni se puede comprar en la esquina, ni se puede ver en YouTube. Podemos ser ordenados, diligentes. Muchos lo son. Hay muchos asiáticos que son más disciplinados que cualquiera de nosotros, y quiere decir por eso que son creyentes. Podemos ser ordenados, diligentes, fieles, honestos, y aún así ser inconversos. No existe una sola conducta formal que el hipócrita no puede imitar. El hipócrita puede imitar muchas acciones. Yo he tenido gente frente a mí que me dice: sí, estoy arrepentido, sí, gloria al Señor, gracias por hablar mi corazón, y apenas doy la espalda a otra persona. Todas estas cosas se pueden imitar. Entiéndalo, los hipócritas son expertos para imitar. Pero la conversión verdadera no se puede imitar. El arrepentimiento para vida no se puede imitar. La fe que trae salvación no se puede imitar. Y cierro con esto para los que digo: bueno, pastor, pero tiene que probarlo con la Biblia. Claro que sí, con gusto. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la parábola de Lucas 18 del fariseo y el publicano. ¿Cuántos la han leído? La mayoría, muy bien. Aquel fariseo se paró a orar diciendo lo siguiente: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Para aquellos que dicen: yo tengo que ser cristiano porque yo jamás he engañado a mi esposa. Yo tengo que ser un verdadero cristiano porque yo jamás le he robado nada a nadie. Y si este hombre se describe: yo no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿El fariseo era moralmente correcto o no? Se portaba bien, si pudiéramos decirlo así. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús de este hombre que se portaba bien? Que regresó a su casa condenado, no justificado. Entonces, tengamos cuidado de pensar que la conversión es una mera reforma moral. Dios nos guarde de eso. Así que hemos visto negativamente lo que no es la conversión. No es un acto externo, no es un simple convencimiento intelectual, no es una experiencia mística y no es una mera reforma moral. Esto debe guiarnos a analizarnos a nosotros mismos y a analizar también a aquellos que están en medio nuestro que se dicen ser cristianos, porque el autoengaño nos hará más daño, valga la redundancia. Hermanos, pero la pregunta es: Pastor Plinio, muy bien, ya sé lo que no es la conversión, y espero que alguno de ustedes se haya podido evaluar y llegar a la conclusión: definitivamente yo no soy cristiano. Yo tenía una idea equivocada de lo que es la conversión. Yo no soy cristiano. Si Dios hoy te está permitiendo reconocer eso con total honestidad, ven a Cristo arrepentido por tus pecados, reconociendo que mereces el infierno y no el cielo, reconociendo que has vivido a espaldas de Dios, reconociendo que has tenido a Dios en tus labios, pero que tu corazón ha estado lejos de Él, y viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, y guardarte del autoengaño. O también guardarte de venir el próximo domingo y tomar la cena del Señor indignamente. Porque el que toma la cena indignamente, juicio come y bebe para sí mismo. Así que no te hagas un daño ni le hagas un daño a los demás diciéndole que son cristianos sin serlo. Pastor, pero la pregunta es entonces, ¿qué es la conversión? Véngase en 2 domingos a la escuela dominical y lo vamos a exponer.
Pero por ahora necesito que tengas bien claro lo que no es la conversión y te guardes del autoengaño. Y agradece si estás en una iglesia donde esto se te enseña y te está librando del autoengaño. Porque hay muchas iglesias que solo quieren decirte, está bien, no te preocupes, tranquilo. Lo importante es que tú no te vayas y que sigas ofrendando. O que sigas dando el estudio a los jóvenes porque no sé quién más darle el estudio. Y mucha gente hoy está buscando iglesias así, donde les den una licencia para pecar y vivir como a ellos les da la gana. Aquí no es. Y si no quieres tildar de legalista, fundamentalista, lo que tú quieres, hazlo. Pero aquí no es. El día que busquemos el favor de los hombres, dejaremos de ser siervos de Dios. Hermanos, y aunque vamos a ver eso en la próxima clase, quiero cerrar con esto. Por el momento, hermanos, debemos asegurarnos, todos nosotros, asegurarnos de que los fundamentos de nuestro cristianismo no estén afirmados en estos conceptos equivocados que hemos visto hoy. Sobre todo porque nosotros hemos leído en Mateo 7 que algunos dijeron Señor, Señor, y el Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no serán pocos los que llegarán a las mismas puertas del infierno, convencidos de que iban rumbo al cielo. Ruego al Señor que tú no seas uno de ellos y que puedas venir a Cristo y hallar salvación, y si has sido salvado por su gracia, puedas perseverar hasta el final. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias por edificar nuestras vidas. Danos un tiempo para reflexionar en nuestras propias almas. Siempre estamos pensando en lo que el otro está haciendo mal. Hoy es un buen tiempo para analizar lo que nosotros mismos estamos haciendo mal. Bendito Dios, ayúdanos a ser más como tú. Y si hay alguna acción, sentimiento que no se conforma a tu voluntad, nos arrepintamos de él y nos alejemos de aquello que nos puede causar mucho daño al alma. Nosotros no somos el centro, tú sí. Permítenos vivir para ti. Danos un buen tiempo de receso y prepara nuestros corazones para el tiempo donde seguiremos adorando y escuchando la predicación pública de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.